El Ministerio de Educación deberá indemnizar a la constructora China Railway con poco menos de 86 millones de dólares por un fallido contrato de las escuelas del milenio. Los 241 megavatios adicionales que el gobierno esperaba incorporar en diciembre con energía termoeléctrica no estarán listos por retrasos de la empresa que firmó los 3 contratos. 16 incendios forestales se mantienen en el país. En el Cerro Yumilibi, un pulmón natural de Cotopaxi, se han quemado 500 hectáreas de bosque, mientras en Loja, Azuay y Chimborazo, los bomberos siguen luchando para apagar las llamas. Este fin de semana empieza en Quito una campaña de reforestación de las zonas afectadas por los incendios y se plantarán 35,000 árboles y plantas. La imposición de una multa de 179 millones a 5 aerolíneas de España abre el debate sobre los cobros abusivos de algunas empresas por cambio de asientos y otros servicios. 3 detenidos durante las protestas de ayer en Quito deberán ofrecer disculpas públicas. 4 serán procesados, mientras que otros 3 menores fueron liberados. 8 sicarios acribillan a 2 hermanos en Manta. Los atacantes llegaron en 2 camionetas vestidos con uniformes de policías y con fusiles. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la producción en serie de misiles hipersónicos Oreshnik, como el que lanzó ayer contra Ucrania y que puede portar cargas nucleares. Ecuaterra explora la reserva ecológica Las 7 Cascadas, un santuario natural de 207 hectáreas que se extienden por las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi. Los clubes del fútbol ecuatoriano definen los primeros lugares y quienes descienden en la jornada de la Liga Pro. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. El Ministerio de Educación deberá indemnizar a la constructora China Railway por haber terminado de manera unilateral el fallido contrato de construcción de las escuelas del milenio. Revista Vistazo reveló la sentencia que obligará al Ministerio de Educación a adquirir deuda para poderla cumplir. El Ministerio de Educación deberá pagar 85,9 millones de dólares de indemnización a la constructora China Railway por el fallido contrato para la construcción de escuelas del milenio prefabricadas. Se lo impuso un tribunal de la Corte Nacional de Justicia en última instancia. Así termina una disputa legal que empezó en el 2018, cuando el gobierno de Lenín Moreno rompió el contrato firmado en el 2015 para construir 200 escuelas. La sentencia fue emitida en diciembre del año pasado, pero hace menos de un mes se definió el monto a pagar. Revista Vistazo, en su última edición, explica el conflicto que inició en el 2015 cuando el gobierno de Rafael Correa adjudicó directamente el contrato por 196 millones de dólares. Las escuelas debían estar instaladas hasta el final de ese gobierno en el 2017. Los plazos no se cumplieron y hasta enero del 2018 el gobierno de Moreno solo recibió 20 escuelas, la mayoría con problemas. La decisión fue terminar el contrato y multar a la constructora con 29 millones de dólares. Eso motivó la demanda contra el Ministerio de Educación. La justicia le dio la razón a la constructora china porque el gobierno recibió a conformidad 20 escuelas y aprobó cambios de diseños. La mayoría de las escuelas recibidas ya no existen. Unas fueron desmanteladas por el Ministerio de Educación y otras saqueadas. Y la sentencia obliga al ministerio a recibir también lo que queda de otras 30 escuelas que fueron construidas. Con la multa para cuyo pago el ministerio se está endeudando, cada una de las escuelas recibidas acabará costando 5,7 millones de dólares. En el contrato solo valían 980,000 dólares. Y por si fuera poco, las escuelas prefabricadas que aún existen no podrán usarse mucho tiempo más porque su vida útil, que va entre 8 y 10 años, está por concluir. Tras 28 días de audiencias, hoy terminó la presentación de los alegatos en el caso Metástasis y el Tribunal de la Corte de Justicia se retiró para deliberar. 21 procesados son acusados de delincuencia organizada dentro del sistema judicial. El tribunal anunciará su sentencia de forma oral en una audiencia que ha sido convocada para las 10 de la mañana del lunes de la próxima semana.
El gobierno contaba con tener en diciembre 241 megavatios con nuevos generadores comprados a 2 empresas internacionales. Sin embargo, los equipos no estarán listos, lo que complica los objetivos del gobierno previstos para el siguiente mes. Francisco Garcés, en el siguiente reportaje, explica las razones de este retraso. Las 2 empresas proveedoras de los generadores de energía termoeléctrica contratadas por el gobierno anunciaron que las entregarán con retraso. Es decir, que en diciembre Ecuador no contará con los 241 megavatios anunciados. La compañía austral debía entregar 48 generadores e instalarlos en contenedores en Esmeraldas para producir 91 megavatios. Según el contrato y la información del gobierno, debían estar en pleno funcionamiento el 27 de diciembre. La proveedora informó que tuvo problemas para embarcar los generadores que estaban en el Líbano. Ya están viajando y estarán operando, según la empresa, desde el 9 de enero. Lo mismo pasa con 29 generadores comprados a Progen para el Salitral en Guayas, donde deben producir 100 megavatios. También estos, que debían funcionar desde el 30 de noviembre, están viajando desde Estados Unidos. Progen anunció que las pruebas empezarán la tercera semana de diciembre y que durarán alrededor de 10 días. El tercer contrato con Progen incluye 20 generadores para Quevedo que deben generar 50 megavatios. La empresa planea enviarlos la próxima semana. Llegarán en diciembre y estarán operativos en enero. El retraso de estos 3 contratos complica el ofrecimiento del presidente Daniel Noboa, quien anunció terminar con los apagones en diciembre. Incendios. La urgencia no se apaga. Durante este fin de semana en Quito se llevará a cabo la gran minga de reforestación para intervenir las zonas que fueron devastadas por los incendios forestales ocurridos a finales de septiembre. Pero, ¿de dónde saldrán las especies para sembrar? Carla Delgado tiene la respuesta en el siguiente informe. En el vivero municipal del Parque Las Cuadras, en el sur de Quito, hay unas 35.000 especies de árboles y plantas. De aquí saldrán los árboles que serán sembrados durante la jornada de reforestación este fin de semana. Una tarea titánica para intervenir las 2.000 hectáreas que se quemaron tras los incendios en septiembre. Son 10 áreas priorizadas, entre ellas el Panecillo, Ilaló, el Lauqui, Huanhuiltagua, Llano Grande, zonas en las que se aprovechará para hacer una transición de la cobertura vegetal con especies nativas, como explica Diego Naranjo, especialista forestal de la Secretaría de Ambiente. Entonces, como primer paso es ayudar a la naturaleza para que recupere lo verde. Entonces, es un primer paso. Entonces, luego de que recuperamos lo verde, vamos a ir recuperando, por ejemplo, la fauna. Entonces, los insectos, polinizadores, aves, incluso mamíferos empiezan a llegar. Entonces, es un proceso de años. La reforestación no solo se hará con especies arbóreas, también se sembrarán arbustos y especies rastreras para hacer una reparación integral del suelo. En Quito hay alrededor de 15 ecosistemas, por ello se seleccionarán las especies que se adapten mejor en cada zona. Hacia la zona más alto andina, que puede ser acá como en el Panecillo, estamos hablando de alisos, de pumamaquis, de arrayán. Hacia la zona de Llano Grande o de Velasco, que es una zona de bosque seco, tenemos algarrobos, de espinos, faiques, de pencos, son especies que se adaptan. En las áreas afectadas se sembrarán alisos que llegan a medir hasta 20 metros de altura. Cholanes, que son árboles nativos con flores en forma de trompeta, conocido también como cholancito. En algunas partes de la sierra se utiliza como cerca. Son llamativos para los colibríes. Se sembrarán nogales, árboles que alcanzan los 30 metros. Sus hojas tienen 25 centímetros de longitud. El tiempo de espera para la reforestación permitió que el suelo se enfríe y esté apto para la siembra. Grupos de voluntarios preparan el suelo. La minga será este sábado 23 y domingo 24. Los voluntarios que quieran inscribirse lo podrán hacer en la página de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito.
El cerro Yumilibi, considerado el pulmón natural de Cotopaxi, enfrenta un incendio voraz que ha devastado 500 hectáreas de bosque. Los fuertes vientos y el terreno agreste de esa zona complican las labores de brigadistas y también de los comuneros, como lo informa Patricio Viera. El cerro Yumilibi, 50 kilómetros al sureste de la parroquia Angamarca, en el cantón Pujilí, arde. Esta área, conocida como el pulmón natural de Cotopaxi, enfrenta 25 focos activos con llamas que alcanzan hasta 10 metros, 200 hectáreas de bosque de arrayán y 200 hectáreas de bosque de alisos de 300 años, junto con 700 plantas de achupallas y pajonales, han quedado reducidas a cenizas. Y hay ositos, cabras, venados, entre otras especies. 8 brigadistas del Cuerpo de Bomberos del Cantón Pujilí, armados con matafuegos artesanales, luchan desde las 6 de la mañana para controlar el incendio. A su lado, 20 comuneros han sumado esfuerzos, logrando apagar las llamas que estaban a 50 metros de 7 viviendas. Y es difícil ingresar porque hay bastantes montañas, son las partes pendientes y es un poco peligroso. Comuneros señalan que la quema agrícola podría ser la causa del incendio. De hecho, mientras un equipo de Coavisa recorría la zona, un dron captó a una mujer iniciando fuego en un pastizal seco a tan solo 20 metros de su vivienda. Hasta ahora, el fuego ha arrasado con 500 hectáreas de vegetación, mientras los vientos que en esta zona alcanzan los 30 kilómetros por hora impulsan las llamas hacia el suroccidente. Mientras tanto, brigadistas y comuneros continúan luchando contra 16 incendios forestales activos en el país, especialmente en Loja, Azuay y también en la provincia de Chimborazo, donde hay más de 21.000 hectáreas destruidas. Loja continúa siendo una de las provincias más afectadas por las llamas, con 11.771 hectáreas devastadas. El 80% de la destrucción ocurre en la capital, donde los incendios de San Pedro de Vilcabamba se han extendido a zonas como Yamburara, Cucharillo y Las Palmas, en la parroquia Vilcabamba. Hoy, 150 personas entre militares, bomberos y comuneros se esfuerzan por extinguir las llamas, reforzando las trochas en el Parque Nacional Podocarpus, que ha perdido 124 hectáreas de bosque. Allí, helicópteros de las Fuerzas Armadas han realizado 29 descargas de agua. En Azuay, el fuego ha devastado 10.000 hectáreas, aunque esta cifra solo incluye las áreas donde ya se ha logrado extinguir el incendio. En el Cajas, entre las parroquias de Chaucha y Molleturo, existen 2 focos activos. 300 bomberos y aproximadamente 200 voluntarios se encuentran en la zona, incluyendo a estos 20 jóvenes cuencanos que con ramas y batefuegos intentan controlar las llamas. En la parte alta de Jerez, se observa cómo el fuego deja tras de sí una extensa alfombra de pajonal quemado. En la reserva, 7.000 hectáreas han sido arrasadas de las 28.000 que posee. Mientras las donaciones continúan llegando al edificio administrativo del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, con agua, bebidas hidratantes, frutos secos, mascarillas, guantes, palas y rastrillos, enviados desde Azuay y Guayas. Hasta ahora se han armado 43.321 kits de alimentos, herramientas y medicamentos. En estos 13 días de emergencia, se han atendido a 924 personas, entre bomberos, militares y comuneros, afectados por el humo y la ceniza que cubren los páramos. En la provincia de Chimborazo, el fuego empieza a ceder en el Cerro Puñay, del cantón Chunchi. Según el Cuerpo de Bomberos, las llamas han sido controladas en las laderas de esta montaña de 3.245 metros. Las familias evacuadas han regresado a sus hogares, aunque permanece un foco activo en la cumbre, donde trabajan 25 brigadistas y 25 militares. En el área afectada se han quemado alisos, pinos, eucaliptos, árboles de polilepis, amplias zonas de pajonal y chuquiragua, sumando unas 100 hectáreas destruidas.
Europa se congela cuando todavía falta un mes para la llegada oficial del invierno. Una serie de tormentas de nieve afectan a decenas de países en todo el continente y los pronósticos indican que la situación se va a mantener por varios días. Informa Pedro Jiménez. La nieve cubre el 60% del territorio europeo. Una ola de frío que baja desde el Polo Norte lleva temperaturas bajo cero y pinta de blanco el paisaje en decenas de países. Hay alertas en Reino Unido. En Francia, el fenómeno recibe el nombre de Caetano. Deja las primeras nevadas en París y el paisaje de la capital contrasta con el caos en las carreteras que la conectan con el resto del territorio. 2.500 camiones están varados desde la tarde del jueves. La nieve y el hielo provocan retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica. Las nevadas se extienden hasta Dinamarca y Finlandia y también a naciones del este. Los montes Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia, tienen temperaturas de menos 15 grados. En Hungría, la tormenta llega con mucho viento. Hay caminos bloqueados y equipos de rescate atienden llamados de emergencia de conductores por una serie de accidentes ocurridos desde anoche. Ahí, como en el resto de Europa, se espera que las nevadas se intensifiquen durante el fin de semana. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó la producción en serie de misiles hipersónicos Oreshnik. Son el tipo de proyectil que ayer lanzó contra Ucrania, aumentando las tensiones por el futuro que pueda tener esta guerra. Ha dicho también que ese ataque fue una advertencia tanto para Estados Unidos como el resto de países aliados. Fue durante una reunión con altos mandos militares que Vladimir Putin declaró exitosa la prueba de lanzamiento de un misil Oreshnik contra Ucrania, un proyectil que puede portar cargas nucleares y que por sus características de velocidad hipersónica, potencia y alta precisión la compara con armas que ellos llaman estratégicas. Además, destacó que no existen en el mundo medios para interceptarlos. Tenemos que iniciar la producción en serie. La decisión ya se tomó, dijo Putin. Y que continuarán haciendo pruebas incluso en combate porque cuentan con una reserva de esos misiles. Reino Unido calificó de imprudente y extremadamente preocupante al lanzamiento de ese misil balístico contra Ucrania, pero Rusia lo justifica como respuesta al lanzamiento de misiles británicos y estadounidenses contra su territorio, lo que dijo da a esta guerra elementos de un conflicto global. Por esto, la Alianza Militar Atlántica, la OTAN, tendrá una reunión el martes junto a autoridades de Ucrania para analizar las consecuencias de esta nueva escalada en el conflicto. Mientras que en el campo de batalla, tanto Rusia como Ucrania intentan consolidar posiciones y tomar ventaja. Rusia además ha seguido atacando a ciudades ucranianas, como el caso de Sumy, bombardeada hoy una vez más con el uso de drones, ocasionando más bajas civiles. Y ahora el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pedirá a los Estados Unidos la transferencia de nuevos sistemas antimisiles Patriot para derribar otros proyectiles rusos y reforzar su defensa. Esta tarde el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó a trámite la solicitud de juicio político en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, por supuesto incumplimiento de funciones y también violencia de género, entre otras causales. La Comisión de Fiscalización del Legislativo debe continuar con el trámite. España impuso una millonaria multa contra aerolíneas por abuso en los cobros de los servicios como impresión de boletos o también la compra de asientos. La decisión fue rechazada por la mayor organización de compañías aéreas del mundo. En Ecuador no existe una ley o autoridad que trate casos similares. El gobierno español multó con 179 millones de euros a 5 compañías aéreas de bajo costo: Vueling, EasyJet, Ryanair, Norwegian y Volotea. La impuso por realizar cobros extra a sus clientes de servicios que, según el Ministerio de Consumo español, son derechos de un pasajero. Luego de un proceso que duró un año, el ministerio documentó cobros por equipaje de mano, selección de asientos a padres que van con sus hijos, impresión de las tarjetas de embarque y otros servicios. Los usuarios se alegraron por la sanción, que fue rechazada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, que aglutina a 300 aerolíneas y concentra cerca del 80% del tráfico aéreo mundial. Según esta organización, la sanción, que calificó de ilegal, daña la libertad de precios, que es fundamental para la decisión de los consumidores y la competencia.
Se perjudica a los pasajeros, dijo Yata, porque obliga a todos a pagar por servicios que en muchos casos no requieren. En Ecuador, los cobros son similares a los que fueron sancionados en España. Según la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas, ARLAE, no se incumple ninguna norma al cobrar por servicios extra. Para nada, no existe un abuso porque hay competencia. Es decir, y el pasajero va pidiendo lo que quiere. El transporte en Ecuador está, al igual que todas las actividades turísticas, están regidas por el libre mercado. ARLAE agrega que en ciertos destinos la mitad del precio corresponde a servicios aeroportuarios que son ajenos a las aerolíneas. Familiares de la funcionaria del SNAI asesinada confirman que era guía del personal que custodia la cárcel de mujeres. Sin embargo, no contaba con ninguna seguridad. Ahora están a la espera de la autopsia y la entrega de los restos. Bessie Granja con el seguimiento de este caso. En los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil llegaron familiares de la guía penitenciaria Analí Ramírez, quien fue asesinada la noche de este jueves tras salir de su turno en la cárcel de mujeres. La guía de 29 años recibió 2 impactos de bala en su espalda, luego de bajarse de un bus de la línea Pedro Carbo. Ella laboró durante 9 años en el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI. Sus parientes cuentan que antes de llegar a la cárcel de mujeres en el puerto principal, laboró en las prisiones de Machala, Turi en Cuenca y Santo Domingo de los Áchilas. El SNAI descartó que ella había solicitado algún cambio por recibir amenazas y que por este asesinato presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sus allegados desconocen si la mujer tenía algún problema en dicha cárcel y hasta el mediodía de este viernes esperaban que algún funcionario de la institución se comunique con ellos. Mientras tanto, estaban pendientes de los resultados de la autopsia para colocar una denuncia particular. Durante operaciones militares en Quevedo se hallaron osamentas en un domicilio que era utilizado para realizar rituales de santería. Y en Esmeralda se detectó un campamento de minería ilegal, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Este viernes las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en Quevedo, provincia de Los Ríos. Luego de trabajos de inteligencia, allanaron un domicilio en el sector de San Camilo y al ingresar encontraron una habitación utilizada para rituales de santería. Había 11 osamentas humanas, estatuas de la Santa Muerte y celulares. En una de las habitaciones había fotos de personas con varias velas. A las evidencias encontradas se suma un vehículo y la detención de una mujer con el alias de la Bruja. En Quevedo, los militares intervinieron en el centro de la urbe, donde se detuvo la marcha de un vehículo azul sin placas, que era conducido por José R., alias El Puerco, que según las Fuerzas Armadas es el cabecilla de una banda encargada de planificar secuestros en el anillo vial de Quevedo y el Empalme. Tras su captura fue llevado a la unidad judicial para ser procesado. Los expresidentes de España, Mariano Rajoy, y de Colombia, Álvaro Uribe, presentaron alternativas para enfrentar la crisis de inseguridad y también la recesión económica en Ecuador. Las intervenciones fueron hechas en un foro al que acudieron 1.400 inversionistas, dirigentes empresariales y académicos y también políticos. Este jueves se realizó en Quito, en el Paseo San Francisco, el Foro de Seguridad y Economía con la participación de 1.400 inversionistas, dirigentes empresariales, académicos y políticos. Los principales expositores fueron Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España, y Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Ellos presentaron alternativas para enfrentar la crisis de inseguridad y recesión económica, aplicables, según dijeron, a la situación que atraviesa el Ecuador. Uribe, en la hora y 15 minutos de exposición, habló de las decisiones que tomó para enfrentar la guerrilla, el narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada. La primera política de seguridad es, según dijo, la determinación de los gobiernos para enfrentarles, y sugirió medidas. Hay que ir detrás de cabecillas. Esos cabecillas, cárcel o extradición. Enseguida, a los sectores, a los jóvenes que están en el microtráfico, hay que bregar a sacarlos del microtráfico con el tema de el emprendimiento, una educación diferente. Hay que hacer una extinción de capitales provenientes de esas actividades criminales. Hay que eliminar cultivos.
Para el expresidente, la seguridad es un valor democrático y fuente de recursos que impacta directamente en la economía. Es la seguridad que se refiere a que no haya extorsión, no haya secuestro del empresario. Colombia con 2.800 secuestros, nadie quería invertir. La seguridad jurídica, que no se estén cambiando las reglas de juego. Seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social. Eso iba creando seguridad política. Mariano Rajoy centró su exposición en la economía, compartió las acciones que tomó en España entre 2011 y 2019 para generar empleo, una fórmula que puede, dijo, aplicarse en cualquier país del mundo. Objetivo número 1, crear empleo. Segunda idea, el empleo lo crea el empresario. Hay que apoyar al empresario y no atacarlo. Y me preocupa que en muchos países esté regresando, desde luego en el mío, la dinámica de ricos contra pobres. Es un enorme error. Y es un enorme error decir, vamos a cargarnos a los ricos. No, mire usted, cárguese a los pobres y hágalos ricos. Ya sé que eso es más difícil. Coincidió con Uribe en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica para inversionistas y proteger las finanzas públicas. Hay que tener las cuentas en orden, las cuentas públicas y también las privadas. No se puede gastar uno lo que no tiene y no se debe endeudar uno salvo para circunstancias muy concretas y determinadas. Rajoy y Uribe respondieron preguntas de los asistentes, todas relacionadas con la crisis que vive el Ecuador y sus alternativas para frenar la violencia y recesión. El foro fue organizado por gremios empresariales y el Grupo Impacta. Muchísimas gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes la posición que adoptó su gobierno al no extraditar al exministro Walter Solís, detenido el miércoles en ese país por la Interpol. Solís ha sido acusado de haber cometido actos de corrupción en Ecuador, por eso cuenta con una ficha roja de detención, pero como goza del estatus de refugiado en ese país, fue liberado. Esta persona es refugiado, tiene esa categoría. Pero al mismo tiempo tenía una ficha de Interpol. Ustedes saben que cuando hay una ficha de Interpol, pues hay una ficha roja de detención. Entonces hizo la detención, pero de inmediato hubo la comunicación entre las instituciones para decir no puede ser ni extraditado ni llevado a Ecuador porque tiene el estatus de refugiado. Crisis por hambre en la Franja de Gaza. El conflicto con Israel agrava la situación por falta de alimentos cuando la ayuda humanitaria es insuficiente. Miles de personas se aglomeran para recibir algo de comida y productos que les permitan cocinar en sus casas o en refugios. El Fondo para la Alimentación de Naciones Unidas alerta que 340,000 personas pueden morir de aquí a abril de 2025, como informa Pedro Jiménez. Una panadería en el centro de la Franja de Gaza reabre luego de varios días en medio de la escasez de harina y miles de habitantes de Deir al-Balah se aglomeran para conseguir algo que comer. Tenemos hambre, los niños tienen hambre, dice este hombre. Es uno de los casi 2 millones de desplazados internos por la guerra entre Israel y el grupo Hamas. En Han Yunis, mientras tanto, centenares de mujeres y niños esperan por alimentos que salen de las cocinas comunitarias. Quienes atienden ahí preparan raciones con arroz, frijoles y masas a base de trigo. Hacen lo que pueden, pero la demanda es infinitamente mayor. La falta de alimentos exacerba una situación ya desesperante por el conflicto. La entrada de ayuda humanitaria es insuficiente, a pesar de la apertura de nuevas rutas controladas por Israel. Pero además, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denuncia el saqueo de los camiones que ingresan por el sur y un desorden tan grande que impide a estas oficinas entregar asistencia vital. Así, la mayoría come a lo mucho una vez al día, por lo que Naciones Unidas cifra en 90% a la población que pasa hambre. Determina que el nivel de inseguridad alimentaria catastrófica va en aumento y que a ese ritmo, para abril del próximo año, 340,000 personas, especialmente niños, pueden morir por falta de comida.
La lectura de la sentencia contra Donald Trump por el caso de falsificación contable agravada queda suspendida de manera indefinida. El juez Juan Merchan debía anunciarla el 26 de noviembre, pero hoy decidió dejarla en suspenso en virtud del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. En este caso, Trump fue declarado culpable por 34 cargos penales por ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels. Ahora la defensa de Trump puede presentar un recurso para sobreseerlo del caso en virtud de su inmunidad presidencial. El Parlamento de Nicaragua, integrado por el oficialismo, aprobó la reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. El documento cambia más de un centenar de artículos y entre ellos extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años y crea la figura de cogobernantes para que Ortega y Murillo compartan el poder. Además, se elimina la separación de poderes colocando a la pareja a la cabeza del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Según la Constitución, las reformas deben aprobarse en 2 periodos legislativos. La siguiente votación está programada para el 10 de enero. Uruguay se prepara para la segunda vuelta electoral este domingo. Los ciudadanos escogerán entre seguir con el gobierno de centro-derecha o cambiar a la izquierda. El oficialista Álvaro Delgado se disputa la presidencia con Yamandu Orsi del Frente Amplio, que espera regresar al poder tras gobernar desde 2005 a 2020. Según las últimas encuestas, hay un empate técnico. Orsi aventaja con medio punto a Delgado. Y en Islandia, el parque del famoso Spa Laguna Azul fue engullido por la lava del volcán que entró en erupción. Los huéspedes del hotel y las casas cercanas fueron evacuados, pero las autoridades dijeron que no había amenaza para los viajes aéreos en la región. La península de Reykjanes no había experimentado actividad volcánica en 800 años. Los sismólogos dicen que una falla inactiva y que se encontraba bajo el paisaje volvió a despertar desde 2021. Y en Estados Unidos, Chicago recibió la primera nevada de la temporada, dejando simpáticas imágenes del zoológico de Brookfield. Los animales disfrutaron del clima invernal jugando con pelotas como este oso polar. Los osos pardos también se divirtieron. Entre la nieve y las rocas corretearon los lobos mezclándose con el paisaje, mientras que los tigres prefirieron descansar. El pino gigante que adornará esta Navidad el Vaticano llegó a la Plaza de San Pedro y será iluminado el próximo 7 de diciembre, cuando se inaugure también el tradicional pesebre navideño. El majestuoso ejemplar mide 30 metros de altura y proviene de un bosque del Valle del Edro en el norte de Italia. Este pino, conocido como gigante verde, se vio envuelto en una polémica desde el momento de su elección, pues más de 40,000 personas firmaron una petición para evitar que sea talado. Pero el Vaticano defendió la elección, destacando que esto permite el recambio natural del bosque para las próximas décadas. Y es momento de revisar cuál es el estado del tiempo para mañana, para este sábado 23 de noviembre. En la región amazónica se pronostica una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 21 grados y una radiación ultravioleta entre 6 y 8, que significa alto y muy alto. Y vamos a revisar ahora cuál es el pronóstico también para la región sierra, para la región interandina. Se espera una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 6 grados, pero también con un índice de radiación solar que va entre 7 y 10, lo que es considerado alto y muy alto, mientras que en la costa se pronostica una máxima de 32 grados, mucho calor, y una mínima de 24, con una radiación de 6 y 8, que equivale a alto y muy alto. Reitero, esto para la región costa. Además, en el norte y centro de la Amazonía y la sierra seguirán presentándose lluvias en las próximas horas, según los pronósticos del Instituto de Meteorología, el INAMI. El violinista estadounidense Joshua Bell dará un concierto en Ecuador. Además, una exposición de 34 fotógrafos y un espectáculo de Navidad son parte de las actividades culturales en distintas ciudades del país. Y a continuación, Estefanía Arias nos comparte la agenda del fin de semana. Es Guayaquil a través del lente de 34 fotógrafos. Imágenes que muestran la cultura, vida y movimiento de la ciudad.
Guayaquil, realidades y diversidades. Exposición que se inauguró en el Museo Presley Norton en el puerto principal. Estará abierta hasta el 7 de diciembre, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. La Fábrica de Santa llegará por primera vez al Teatro San Gabriel en Quito. Mágica Navidad, una obra interpretada por el circo Amusi, un espectáculo de baile y magia con más de 20 artistas en escena. Las funciones serán este domingo 24 a las 3 y 6 de la tarde. Después de 6 meses de separación, Georgie busca reinventar el amor con su pareja, Elena, por lo que la llevará de vacaciones a la costa ecuatoriana, Playa Palestina, del escritor Vladimir Stoichkov, un texto donde el protagonista se sumerge en un laberinto de emociones. La historia da muchos ejemplos de cómo un fuerte sentido de la justicia puede convertir a las personas en héroes. Ser justo en un mundo injusto, de la bondad a la grandeza, del autor estadounidense Ryan Holiday, quien defiende que todo lo que vale la pena perseguir surge de un compromiso con los valores. Sean bienvenidos a la Universidad de Chis. Ambientada en el mundo de Oz, Elphaba y Galinda comenzarán una gran amistad, pero el destino de cada una tomará rumbos distintos por sus diferencias, algo que las llevará a convertirse en la bruja mala del oeste y la bruja buena del sur. Puedes hacer lo que sea. Wicked, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, ya está en las carteleras del país. Es uno de los artistas más aclamados en la música académica, ganador de un Grammy. El violinista estadounidense Joshua Bell se presentará en el Teatro Nacional Sucre en Quito durante la celebración de los 138 años de este espacio cultural. El concierto será el sábado 23 a las 19 horas. Y junto a él estará el pianista Peter Dugan. En 2 camionetas y vestidos como policías de grupos especiales, 8 sicarios asesinaron a 2 hermanos en Manta, Manabí, descargando 130 disparos. Horas después del ataque, la policía descubrió una casa que contenía armamento falsos y también uniformes utilizados en el crimen. 130 restos de balas quedaron alrededor de una camioneta en la que 2 hombres fueron acribillados la tarde del jueves en el barrio Las Cumbres de Manta. El ataque ocurrió en tan solo 25 segundos. Las víctimas, los hermanos Marlon Mero, de 21 años, y Javier Mero, de 30, apenas se habían subido al vehículo cuando fueron emboscados por alrededor de 8 criminales, vestidos con uniformes similares a los del Grupo de Intervención y Rescate de la policía. Los atacantes se desplazaban en otras 2 camionetas. Una quedó frente al vehículo de las víctimas y la otra detrás, rodeándolos. Utilizaban posiciones de combate defensivas, apuntando todo el tiempo de frente. Y mientras las víctimas intentaban escapar al mismo tiempo, el otro grupo de sicarios disparaba desde la parte trasera, bloqueándolos por completo. Los atacantes dispararon a una casa, a otro vehículo, se cubrieron y finalmente escaparon. La policía maneja la hipótesis de que el verdadero objetivo era otra persona. 2 horas después, la policía realizó un allanamiento en el barrio María Auxiliadora, a unos 12 minutos del lugar del ataque. En una casa de alquiler encontraron los implementos utilizados en el ataque: 7 fusiles, municiones, 8 chalecos antibalas, 3 cascos de protección balística, 7 pasamontañas, 6 pares de botas y 7 conjuntos de falsos uniformes policiales. No hubo detenidos. También fueron incautados 3 vehículos, uno de los cuales está reportado como robado. Y la venta de uniformes para policías y militares no es controlada y como consecuencia resulta difícil para los ciudadanos identificar cuáles son los agentes reales o falsos. Diego Cuenca con el informe. Conseguir los uniformes que usan policías es fácil, porque sus prendas se venden incluso al por mayor en negocios que están cerca de los propios cuarteles. Por ejemplo, detrás del cuartel Modelo, el más grande de la policía en Guayaquil, está la Ciudadela Chemis,
Y ahí hay 5 locales que exhiben camisas, pantalones, chalecos, chompas, gorras, todos con los logos de la institución. Según propietarios de esos negocios, las prendas se venden exclusivamente a los agentes que presentan sus credenciales. Tienen una página los policías del internet, entonces obviamente se le ingresa en la página del celular del policía mismo y ahí asoman los datos. Ellos reconocen que no saben si los criminales usan a los agentes para adquirir la indumentaria y el Estado no regula la comercialización de esa vestimenta. En Quito hay comerciantes que tienen 50 años en ese negocio y también piden credenciales para vender las prendas. Es una precaución que toman por iniciativa propia, pues no hay una ley o normativa que así lo establezca. Sus locales están en el sector La Recoleta, en el centro de la capital, a 2 cuadras del Ministerio de Defensa. Ahí hay mayor oferta de uniformes, incluso insignias y logos de las unidades especiales para estamparlas o bordarlas. Nada permite distinguir si esos distintivos son originales o falsos. Ellos denuncian que hay vendedores informales que ofrecen esos logos de manera indiscriminada. Nosotros no somos los únicos que vendemos. Hay mucha gente que venden afuera de los cuarteles y no sabemos qué procedencia es. Justamente este tipo de prendas están siendo confeccionadas de una forma irregular y están siendo vendidas en diferentes tipos de locales, lo cual se realizará la respectiva verificación e inspección. Vestir un uniforme policial cuesta aproximadamente $200 y una comerciante denuncia que fue amedrentada por delincuentes que querían la indumentaria. En enero de 2023, la Comandancia General de la Policía anunció que implementarían nuevos uniformes con chips y códigos QR para que los ciudadanos puedan distinguir a los agentes reales y falsos. Pero hasta ahora no se concreta. Televistazo consultó a varios agentes y todos confirmaron que no reciben nuevos uniformes desde hace 8 años aproximadamente. El Ministerio del Interior asegura que ese año priorizaron otras dotaciones y las prendas serán consideradas para el próximo año. 6 de los 10 detenidos durante las movilizaciones en contra del gobierno en el centro de Quito quedaron en libertad y 4 esperan audiencia de formulación de cargos. Mientras tanto, los 4 policías que resultaron heridos se recuperan en el hospital de la institución, como lo informa Paul Romero. Los 10 detenidos durante las movilizaciones de este jueves en Quito corrieron diferente suerte. Un juez de flagrancia dictó distintas resoluciones contra los implicados. 3 menores de edad no fueron procesados y salieron libres 5 horas después de los enfrentamientos con la Policía Nacional en la Plaza Simón Bolívar en el ingreso al centro histórico de Quito. 3 fueron condenados a ofrecer disculpas públicas por generar incidentes, actos violentos y agresiones a los uniformados. Una mujer, prosecretaria de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, fue procesada por agredir a una servidora policial. El juez dictó medidas sustitutivas a la prisión, le prohibió que salga del país y que se presente ante el fiscal del caso los miércoles, hasta que termine la investigación. 3 fueron procesados por alteración del orden público y están retenidos hasta que el juez emita la resolución. Los dirigentes que organizaron la movilización y gremios de derechos humanos denunciaron excesos durante las detenciones. El mando policial dijo que aplicó el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad para garantizar la seguridad. Durante la protesta, 4 policías fueron heridos en la cabeza, brazos y piernas con piedras y objetos metálicos. Los uniformados se recuperan en el hospital de la policía. El gobierno busca generar alivios en la responsabilidad patronal que tienen los empleadores con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante diferimientos de pagos y suspensión también de las coactivas. Sin embargo, más allá de la intención, hay aspectos que requieren ser aclarados en el tratamiento de estos proyectos. En los 2 proyectos de ley económicos urgentes que el Ejecutivo remitió a la Asamblea constan reformas que buscan generar alivios como respuesta a la crisis agudizada por la falta de energía eléctrica. Algunas de ellas tienen relación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ejemplo, se plantea que los afiliados que se queden sin trabajo entre noviembre de 2024 y enero de 2025 puedan acceder al seguro de desempleo en el plazo de 10 días. Hoy se debe esperar 2 meses para acceder a ese beneficio. Para acceder al seguro de desempleo pueden hacerlo quienes hayan pasado una situación de desempleo por causas ajenas a su voluntad. Ahora simplemente sería en caso de cualquier terminación de la relación laboral. Otro de los alivios que se propone en relación al IES es la suspensión hasta febrero de 2025 de los cobros de coactivas.
Pero tal como está planteada la reforma, el alivio no tiene relación con la crisis energética porque rige para todos los deudores. ¿Cuál es la justificación para suspender estos procedimientos coactivos por obligaciones anteriores? Hasta septiembre de 2024, la mora patronal del IES supera los 2.600 millones de dólares. El Ejecutivo también plantea la posibilidad de aplazar hasta por 90 días el pago de las obligaciones patronales de noviembre y diciembre, sin que eso genere responsabilidad patronal. Y este es quizás el punto más polémico. Según el director del Consejo Directivo del IES, eso aplica para quienes tengan trabajadores que perciban hasta $1.000, pero la ley no habla de ese límite, por lo que sería una posibilidad abierta para los 176.603 empleadores que pagan ese aporte. ¿Qué pasaría si todos los empleadores o todos los contratantes del seguro, me refiero a los afiliados sin relación de dependencia concretamente, decidieran postergar o diferir el pago de estas obligaciones? Los aportes son una fuente importante, fundamental para el financiamiento de las prestaciones concedidas por el IES. Adicionalmente, se propone que quienes tengan fondos de reserva no comprometidos como garantía de créditos puedan utilizarlos para pagar sus deudas con la entidad en un cruce de cuentas. Los legisladores tienen como plazo hasta el 7 y 8 de diciembre para pronunciarse sobre estos dos proyectos de ley. Los candidatos a la presidencia de la República se enfocan en la crisis eléctrica mediante los mensajes que comparten en redes sociales. Sus producciones mezclan incluso humor con crítica a esta etapa de apagones. Diego Puente con el detalle de esas publicaciones. Los candidatos a la presidencia se enfocan en la crisis energética en sus mensajes en redes sociales o se muestran en situaciones anecdóticas con sus simpatizantes. Entonces, ¿la luz son partículas o átomos? Es un privilegio. El candidato Francesco Tabacchi subió un video en el que aparece en la clase de una universidad hablando sobre la falta de luz. Al inicio usa un tono reflexivo, pero su pieza toma un giro cómico cuando, tras pedirle que se retire, regresa. Recoge un gallo que él asocia con un despertador útil durante los apagones. Daniel Noboa. Víctor Arauz, exoficial de la policía, se burla de la promesa presidencial de terminar con los apagones en diciembre. Lo hace con un video de humor negro en el que personas en un safari son llevadas hacia un espécimen raro. Gran parte se juega por la guía. Y por este lado podemos ver a una persona que aún cree que no va a haber apagones en diciembre y que aún confía en el gobierno actual. La otra parte se consigue por las caras de asombro que ponen los turistas. En la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. El expresidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, canta a capela el tema Te odio y te quiero de Julio Jaramillo. Él, antes de iniciar, reconoce que su voz no es afinada, pero que lo hace por insistencia de sus seguidores. Su voz se alterna con la de una mujer a la que da paso en los estribillos. Ambos terminan la canción a la vista de otros 3 seguidores que no paran de sonreír alrededor de la mesa en un local de Sucumbíos. Para no llamarte. Por un posible conflicto de intereses, los veedores del proceso de renovación de los jueces de la Corte Constitucional solicitaron la renuncia de Fernando Yávar, el delegado del Ejecutivo, a la comisión que califique este proceso. Yávar es abogado de Daniel Noboa y Mónica Palencia y ha sido también asesor de otros funcionarios del actual gobierno. Luisa María Heredia con el informe. La veeduría ciudadana que vigila la renovación parcial de la Corte Constitucional pidió la renuncia de Fernando Yávar, miembro de la comisión calificadora del proceso, por disposición de Daniel Noboa. En un oficio remitido al Contralor del Estado, Javier Torres Maldonado, quien preside la función de transparencia y control social, se alerta sobre un posible conflicto de intereses. Yávar es uno de los abogados que forman parte del equipo jurídico del presidente, que ha llevado sus causas particulares antes y después de asumir el poder. También defendió a Palencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que tramitaba un juicio político en su contra. Asesoró al gobierno en el diseño de la consulta popular y referéndum y colaboró con la exsecretaria jurídica de la presidencia, Michelle Mancheno, candidata asambleísta del oficialismo. Es por eso que el documento firmado por el coordinador de la veeduría, Fernando Bastías, y otros 3 veedores, señala, con el propósito de asegurar la legitimidad, objetividad y transparencia del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, solicitamos insta enfáticamente
nuevamente al señor Fernando Yávar Umpierres a presentar su renuncia por incumplimiento de su obligación de mantener independencia respecto de la función que lo designó. Torres Maldonado aún no ha reaccionado a esta solicitud. Yávar, además, es un recordado funcionario del gobierno de Rafael Correa. En 2011 fue nombrado por Carlos Polit, que entonces presidía la función de transparencia, como vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, que fue creado por el correísmo para meterle la mano a la justicia. También formó parte de la comisión de selección de Galo Chiriboga como fiscal general y defendió a Ricardo Patiño en el proceso por instigación que lo llevó a exiliarse en México. Una niña de 6 años se abre paso como futura estrella del snowboard en China. La pequeña se subió por primera vez a una tabla hace 2 años, pero de inmediato demostró gran habilidad. Ya ganó un campeonato y dice que va por más. Perlis González con la historia. A toda velocidad va Guo Ziyi con su tabla de snowboard por las montañas nevadas de la provincia china de Jilin. Ella no solo destaca por su habilidad, sino por su edad. Tiene solo 6 años. Cuando esquío me siento como si llevara un par de alas para volar libremente sobre la nieve, dice. Se subió por primera vez a una tabla hace 2 años durante sus vacaciones y le encantó. Aunque el deporte requiere permanecer en el frío extremo, arriesgándose a muchas caídas, la pequeña no tiene miedo. Cuando me caigo pero no me duele, me levanto inmediatamente. Si me duele un poquito, lloro antes de levantarme. Y si realmente me duele, mi papá me sostiene y se desliza conmigo, dice. Su esfuerzo ha valido la pena y ya ganó su primer campeonato. Ahora se perfila como una futura estrella y se prepara para entrenar a nivel profesional. Y con el objetivo de resaltar el rol de la mujer en el desarrollo del baile flamenco, 10 artistas participaron en el evento Camino Flamenco en Guayaquil. La puesta en escena contó con danza, música en vivo y proyecciones audiovisuales, como lo relata Luis Alfredo Zúñiga. La sala experimental del Teatro Centro de Arte en Guayaquil fue el escenario en el que se presentó el Camino Flamenco, una cita en la que la danza y la música en vivo fueron las protagonistas. El objetivo fue reivindicar el rol de la mujer en el baile flamenco, una danza de origen gitano en Andalucía, España, y que se ha nutrido de otras culturas como la africana y la judía. Antiguamente la figura principal era el hombre, sin embargo, paulatinamente la mujer fue tomando protagonismo. Este evento gratuito organizado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano tuvo a Carlos Falconi en la guitarra flamenca. Acompañada también de castañuelas y cajón español, Alessandra Fernández, junto a Gloria Febres Cordero e Isabela Merchán, fueron las bailaoras. Así se las denomina en el flamenco, danza que también ha evolucionado con el tiempo. Era mucho más estático y no había tanto movimiento ni de hombros, ni de las caderas, ni coquetería con la cabeza o el cabello. Ahora sí tenemos esa libertad. El baile y el canto fue acompañado por proyecciones de imágenes. Los ciudadanos ya pueden saber si son miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones de febrero del próximo año, consultando en la página web del CNE y mediante otros mecanismos. Además, los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también ya pueden desbloquear la clave de forma virtual. Este y otros servicios a continuación. El Consejo Nacional Electoral inició la notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto que participarán en las elecciones de 2025. Será de manera presencial y por medios electrónicos hasta el 25 de enero. Los ciudadanos también podrán consultar si fueron designados como miembros de las juntas receptoras del voto en la página www.cne.gov.es, en el aplicativo para teléfonos inteligentes CNE App, y también por el call center 02 38 15 841. El 2 de diciembre, los miembros de las juntas receptoras del voto tendrán que capacitarse presencialmente de forma obligatoria. El desbloqueo de la clave del afiliado al IES ya se puede hacer de forma virtual. Para acceder a este servicio, el asegurado debe registrar previamente sus datos.
Hay que ingresar a la página web del IES, ir a trámites virtuales, en asegurado seleccionar afiliado y dar clic en desbloqueo de clave. Se abrirá una pestaña. Ahí el usuario debe digitar su número de cédula y desbloquear. Luego recibirá un correo con la notificación. La Agencia Nacional de Tránsito habilitó el correo electrónico denuncias.comercio.ilícito@ant.gov.es para que la ciudadanía denuncie el comercio ilícito en el transporte público, como drogas, objetos robados, entre otros. La nueva película de los Beatles, que se estrenará el 29 de noviembre en una plataforma digital, tiene imágenes recién descubiertas de su histórico viaje a Estados Unidos en 1964, la locura de sus fanáticas, sus anécdotas y cansancio de esta larga gira. Incluye entrevistas con los dos Beatles sobrevivientes, Paul McCartney y Ringo Starr. Ecuaterra llegó a un santuario natural de 207 hectáreas. Se trata de la Reserva Ecológica de Conservación Voluntaria Las Siete Cascadas, cuya riqueza hídrica nace en el Chocó ecuatoriano. Árboles de copal, bambú y jaca componen este ecosistema con cascadas de hasta 40 metros. Cristian Tinajero nos presenta un recorrido. La mujer más alta del mundo y la más baja se reunieron por primera vez para celebrar el Día de los Récords Guinness en Londres. Ambas fueron reconocidas como personajes del libro de los récords mundiales en la edición por su aniversario número 70. Merly González con las imágenes de este encuentro. La mujer más pequeña del mundo mide 62.8 centímetros. Se llama Jyoti Amge y es una actriz india de 30 años. Viajó hasta Londres para un encuentro de altura. La esperaba Rumeisa Gelgi, la mujer más alta del mundo. Ella es una investigadora y desarrolladora web de 27 años que mide 2 metros con 15 centímetros. Para ambas era un encuentro añorado, pues consideraban que aunque tenían grandes diferencias físicas, los puntos en común serían mayores. Ambas nos encanta el maquillaje, el cuidado personal, hacernos las uñas y las joyas, dijo Rumeisa. Ella tiene una afección llamada síndrome de Weber que provoca un crecimiento acelerado, mientras que Jyoti tiene una forma de enanismo llamada acondroplasia. La pareja se tomó fotografías donde una parecía ser la muñeca de la otra. Ambas dicen que se divirtieron. Fue bueno admirar a Rumeisa a pesar de que es mucho más alta que la mayoría. Y me dolía un poco el cuello, pero me acostumbré, dijo Jyoti. La cita en el Hotel Savoy fue organizada por Record Guinness para celebrar su día, pero también para reconocer a ambas mujeres como íconos en su edición por el 70 aniversario. Gracias por su sintonía, amigos. Recuerde que puede constatar los horarios de los cortes de energía en el país programados hasta el domingo escaneando el código QR que aparece en pantalla y también consultarlo en ecuavisa.com. Además, en nuestras redes sociales pueden también conocer cómo podemos ayudar a las personas afectadas por los incendios forestales en varias ciudades del país. El reprise de este noticiero puede verlo a las 22 horas en Ecuavisa Play. Y Televistazo vuelve mañana en su emisión de las 7 de la noche. Buenas noches, amigos, y también un buen fin de semana.